Los kamikazes. Yo me acuerdo cuando éramos chavos que decíamos que íbamos como kamikazes porque íbamos hechos la raya y no nos importaba qué pasara. O no medíamos las consecuencias de que pasara algo. Luego, en el Baby O, esa famosa discoteca de Acapulco, cuando también era yo más chavo, había una bebida que era kamikazes, que eran unas jarras de agua de limón con hielo frappé y yo creo que media botella o una botella de ron o cualquier otro alcohol, mejor conocido como Liquid Photoshop, porque después del segundo todas se veían guapas y después del cuarto eran guapísimas. Ahora, realmente los kamikazes eran una unidad de ataque de la Segunda Guerra Mundial del ejército japonés, de la Fuerza Aérea Japonesa. Y estos pilotos que, por un lado, encomendaban su vida al emperador, no tenían más objetivo que servir a su país y al emperador, y se lanzaban contra los barcos, principalmente, obvio, los barcos enemigos, principalmente norteamericanos, de la Marina norteamericana, con materiales explosivos, con el fin de hundir y averiar los buques del ejército americano y sus aliados. Pedro Fernández, quien nos habla de reyes y emperadores de Europa, ahora nos explica quiénes eran estos señores kamikazes, histórica, filosófica y psicológicamente. Pedro, me da mucho gusto que estés aquí. Feliz de estar en tu programa otra vez. Y kamikaze también es cuando sabes que te la van a partir en una relación, lo sabes. Y te metes ahí a sabiendas de que te metes, hombre o mujer, y te la van a partir. Sí, la palabra kamikaze ahora tiene muchísimas connotaciones, lo usamos para muchas cosas, ¿no? Hasta los coches bombas de los terroristas del Medio Oriente ya los llamamos kamikaze. Ya, ¿no? Es como usar un genérico. Sí, se volvió genérico esto de los kamikazes. El origen de los kamikazes y de toda la filosofía que nos cuesta a nosotros los occidentales entender, porque no estamos educados de esa manera, y nos cuesta entender lo que hacen los kamikazes, la tenemos que buscar a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Japón, que se había mantenido completamente cerrado herméticamente al mundo, es obligado por los norteamericanos, por el Comodoro Perry, que llega con unos cañoneros allá en la bahía de Tokio, obliga a Japón a abrirse al comercio exterior con Occidente. Japón entiende que tiene que abrirse, pero también entiende que la apertura comercial con Occidente es un riesgo, porque todas las naciones que han hecho eso terminan siendo colonias de los europeos o de los norteamericanos. Por lo tanto, la apertura se lleva a cabo con una elevadísima y rapidísima modernización del país. ¿Para qué? Para poder competir con el exterior. Entonces se crea una fuerza militar moderna, se crea una fuerza naval moderna, se crea una serie de ferrocarriles, alumbrado público, telégrafo, todo esto se crea para poder competir con las potencias occidentales y no caer en el colonialismo. Pero al mismo tiempo tiene que mantener sus tradiciones muy, muy, muy arraigadas, porque las tradiciones son los que las van a proteger de movimientos como el comunismo, como el capitalismo norteamericano, como Hollywood, que era considerado por los japoneses en ese tiempo como el demonio, vamos a decirlo así. Entonces, para conservar todas esas estructuras tradicionales japonesas, lo que se hace es una cosa que se llama el Decreto Imperial Japonés de Educación. Y en ese decreto imperial, que ya se está impartiendo educación gratuita primaria y secundaria, es todo un programa de estudios que además llevaba una connotación ideológica, porque en esa connotación ideológica se decía que el emperador, bueno, siempre el respeto a los padres era lo más importante, pero el padre de todos, el padre de la nación, era el emperador. Y además de que es el padre de la nación, en la escatología sintoísta japonesa es una divinidad, es un dios viviente para los japoneses. Entonces, si lo vemos de esta manera, y el mayor honor que puede tener un japonés, un guerrero japonés, es sacrificar su vida por el emperador, bueno, ya vamos entendiendo un poco más de qué va la cosa. Ahora, también una cosa es sacrificarte porque vas a la guerra, y otra cosa es literalmente suicidarte, ¿no?, por el emperador. Eso va a evolucionar más adelante. Otra cosa que es importante, el código Bushido. El código Bushido de los samuráis quedó, ¿no?, salvo algunas pequeñas modificaciones, quedó intacto para el ejército. Y este código Bushido, que hablaba de honor, de valor, de honestidad, de todas estas cosas, también hablaba de que uno de los máximos deshonores era la rendición. Por lo tanto,
el ejército de la Segunda Guerra Mundial que menos prisioneros tuvo fue el japonés. Los japoneses no se rendían. Los japoneses seguían peleando hasta el final, y cuando ya no tenían balas, pues con las bayonetas se lanzaban contra los americanos, o como podían, ¿no? O con granadas, como fuera. Casi no hubo prisioneros japoneses. Los japoneses no se rendían. Por eso costó tanto llevarlos a la rendición, y hubo que usar las bombas atómicas. Era muy difícil llevarlos a la rendición de otra manera. Por eso todas las batallas terrestres, navales contra los japoneses que llevan a cabo los americanos y sus aliados, pues eran costosísimas, porque estaban peleando contra un enemigo que no tenía miedo de morir, no sentía ningún tipo de aprecio por su propia vida, y eso moralmente impactaba muchísimo a los norteamericanos, que no lo entendían. ¿Eran jóvenes sin familia, o el hecho de servir al emperador les hacía más honorables y tenían un mejor final? Eran jóvenes con familia o sin familia, no había nada específico en ello. Podían tenerlo, podían no tenerla. La idea inicial es que cuando Japón, bueno, vamos a regresar aquí un poquito, Japón empieza su carrera expansiva por todo el Pacífico, ¿no? La conquista de Corea, Manchuria, después se lanzó sobre Pearl Harbor, China. Los americanos entraron en la Segunda Guerra Mundial, y Japón, con un pésimo cálculo, pensó que tenía el tiempo suficiente para ganar la guerra, en lo que Estados Unidos reconstruía su flota del Pacífico después de Pearl Harbor. Le salieron más las cuentas a Japón, y sin hacer esto muy largo, estamos en 1944, Pearl Harbor es 41, en el 44 tenemos que Japón está perdiendo la guerra. O sea, la guerra ya está perdida prácticamente para octubre del 44. Alemania también está perdiendo ya la guerra, Italia ya salió de la guerra, Mussolini lo mataron, y entonces en octubre del 44 el vicealmirante Onishi se le ocurre esta idea de organizar un cuerpo especial de ataque, así es como se llama, cuerpo especial de ataque, con aviones, los famosos Zero japoneses, cargados con 200 kilogramos de bombas, y tratar de con esos aviones impactar la mayor cantidad de barcos enemigos posibles, en un intento de detener el avance de los americanos a través de las islas que ya estaban a las puertas, ¿no?, de Japón. Cuando llegan a Okinawa, cuando llegan a Iwo Jima, ya estaban a las puertas de Japón, y la idea era detenerlo. El nombre de Viento Divino proviene de una serie, dos invasiones de hecho, en el siglo XIII por parte de Kublai Khan, que intentó invadir Japón. El ejército de Kublai Khan era infinitamente más grande que el japonés, y los japoneses salvaron de la invasión de los mongoles gracias a un tifón. Este tifón, que se le llamó el viento divino, kamikaze, de ahí viene la palabra, era la idea, que un viento divino, unos kamikazes, podían voltear las tornas de la guerra, ¿no?, a favor de los japoneses. O por lo menos hacer que las pérdidas americanas fueran tan grandes que decidieran negociar una paz, porque lo que tenían los americanos, sus aliados, era una paz incondicional, una rendición incondicional, y Japón pensaba que con esto a lo mejor podía lograr alcanzar ciertas condiciones para rendirse, como por ejemplo salvar la figura del emperador, que eso era lo más importante para ellos, que no lo fueran a juzgar, que no lo fueran a tocar al emperador, ¿no? Entonces, eso es lo que es igual así como defendemos aquí al presidente, ¿no? Igual, somos igual de... Bueno, se lo han ganado. Nuestro amado líder. Se han ganado nuestra fe los políticos. Es increíble la cantidad de... el cinismo ya con que se manejan las cosas, ¿no? Sí, ya no guardan ni apariencias. Todo empieza cuando la flota japonesa se ve o se siente derrotada en las Islas Marianas por los buques extranjeros y aliados. Sí. Después de la batalla de las Marianas, la batalla de Saipán, toda la conquista de las Marianas por los americanos, Japón se da cuenta que ya es imposible ganar la guerra. Estados Unidos produce 20 portaaviones por uno que producen los japoneses, 10 acorazados por uno de los japoneses, aviones, ya la marea es... Y en cuanto sea derrotada Alemania, pues más fuerza militar van a tener los aliados contra él. Entonces, por eso se funde este cuerpo de ataque. La idea del cuerpo de ataque además era no solamente hundir barcos. Es muy difícil hundir barcos con unos aviones de ese tamaño, pero lo que buscaban los pilotos era impactar en el puente de mando de los barcos, entonces matar a la mayor cantidad de oficiales de alto rango. O por ejemplo se lanzaban contra los portaaviones. Los portaaviones tienen elevadores. Los barcos que llevan aviones llevan en una bodega abajo, los suben con elevadores para que despeguen en las pistas. Entonces la idea era impactar esos elevadores para que quedaran sin funcionar. Entonces quedaba sin funcionar el portaaviones. No iban a hundir un portaaviones con un avionazo o con dos avionazos. Entonces la idea era
inutilizar las pistas, inutilizar este tipo de cosas. Después, cuando hacían desembarcos los americanos, la idea era también impactar los aviones en contra de las lanchas de transporte. Fíjate el terror que tenían esos soldados, que se les dejara venir un avión, pues mataba a todos los soldados, ¿no? Y aparte, antes de subirse a las lanchas de transporte, iban en otros barcos. Entonces impactaban contra barcos cargados con soldados, impactaban con... Al final, el éxito material fue relativo. Se calculan que han sido unos 50 y pico de barcos que se hundieron con estos ataques. Pero lo que sí tuvo un impacto importante fue un impacto psicológico, ¿no? Lo que dije hace rato, un enemigo que no valora la vida, pues causa terror, ¿no? Que en cualquier momento se te dejan venir, ¿no? un avión y se te estrella, pues es terrible. Claro, porque no sabes contra quién estás peleando. No sabes contra quién estás peleando. Chocaba muchísimo con la mentalidad occidental estos ataques que realizaban, ¿no? Y esos pilotos suicidas empiezan ¿en qué año? En el 44, octubre del 44, 1944 empiezan. Y son voluntarios. Uh-huh. Ahora, tenemos cartas, de los soldados kamikazes que mandaban a sus familias. Y en muchas de ellas podemos leer que es un honor para ellos el ataque, ¿no? Pero también hay que tomar una cosa en cuenta, había muchísima censura de la correspondencia militar. Entonces a lo mejor las cartas de los que se quejaban eran censuradas y no fueron publicadas. Porque tenemos algunos que salieron no a través del correo, sino a través de algunos amigos que sí están diciendo, yo no quiero hacer esto, ¿no? Lo hago por presión, porque tenía mucha la presión social y mucho la presión por los códigos de conducta de los japoneses. Era un teniente de un nombre japonés difícil de recordar, el que se hizo famoso por ser el primero en tirarse con su avión contra un barco. 1944, sí, como tú dices, Yukio, se llamaba Yukio el teniente este. Es que la primera fuerza kamikaze eran bien poquitos, ¿no? Por ahora un primero con 4, 8, empezaron con muy poquitos. Al final se sacrificaron más de 2.500 aviones kamikaze. Yukio Seki. ¿No? Yukio Seki. Ese fue el primer ataque por ahí del 24 de octubre. Y eran apenas unos cuantos, ¿no? Los primeros en que se lanzaban, ¿no? Se ponían su hachimaki, esa cinta en la cabeza con la bandera del Japón, con el sol. Sí. Ajá, un paliacate. Ajá, un paliacate que es el hachimaki, parece el nombre de sushi. Bueno, hay sushi que se llaman así, kamikaze y hachimaki, ¿no? Entonces se hacían un pequeño ritual, ¿no? Del té y de estas cosas, se ponían sus bandas, se llevaban un sable con ellos en el avión al estilo de los samuráis, se llevaban objetos personales, libros, fotos, todo eso en el avión, era su tumba al final del día, ¿no? Entonces llevaban igual que los samuráis, llevaban ahí su sable, y entonces volaban bajo, pegaditos al mar, para que fueran tardados en reconocer por el radar, y de repente se elevaban, ¿no? Y caían en picada en contra de los barcos enemigos. Habían pasado aproximadamente 3 años de que comenzara la guerra. La flota japonesa ya estaba deteriorada y, como explica Pedro Fernández, quien escribe historiador, quien escribe Reyes y Emperadores de Europa, los kamikazes, estos soldados que tenían amor, pasión por su emperador, estaban dispuestos a dar la vida por él y a defender su honor, el honor de su país. No se iban a doblar ante el enemigo, no importa que les costara la vida, no importaba que les costara la vida. Y justamente de eso estamos hablando, de aquel primer kamikaze que se apellidaba Seki, Yukio Seki, que sobrevoló el portaaviones USS St. Lo y de ahí se estrelló. ¿Qué pasó después, Pedro? Conforme avanzaba la guerra y los americanos iban ganando terreno, iban ganando islas, están a las puertas de Japón. Los japoneses se fueron sofisticando en sus ataques kamikazes. De solamente tener aviones, los clásicos, los Zero, que hemos visto en películas, empiezan a construir bombas tripuladas, torpedos tripulados, embarcaciones suicidas, o sea, ya eran muchas más cosas, ¿no? Y a veces no eran ni aviones militares, a lo mejor avionetas de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Y estas bombas tripuladas iban una persona tal cual metida en una bomba, la lanzaban desde un bombardero a gran altura y él manejaba la bomba y la dirigía contra el objetivo, ¿no? ¿Y cómo conducía esta bomba? ¿Cómo la timoneaba? Llevaban unas hélices
unas hélices para poderse mover, pero que no es tanto que volaran, era dirigir la Claro, caída, claro, ¿no? pero los tiran desde 10,000 pies de Los tiran altura, desde muy alto. y estas hélices lo único que hacen, como en los drones ahora, Ajá. es nada más dirigir el sentido, no van a No hay regreso, no tiene alcanzar que ir a más. ningún lado, ¿no? Entonces no siempre eran efectivas. Y estos montados como si fueran caballos, Estos jineteando. metidos en la bomba, iban metidos en la bomba. Es Órale. una bomba voladora, tal cual. Eso nunca lo vi en las películas. Es una bomba voladora. Un día métete ahí, están las fotos, están padres hechas, ¿no? Son Ujú. unas bombas con alas, con unas alas para Sí, la estabilidad. padrísimo. Y también torpedos tripulados. Los torpedos sí los dejaban y se alejaban, ¿no? Los dirigían, los llevan hasta lo más cercano posible. Entonces, con toda esta perspectiva de una guerra a muerte de los japoneses, con un enemigo que no se iba a rendir, con un enemigo que se iba a dejar matar, con un enemigo que no temía, por ejemplo, realizar los rituales del seppuku, por ejemplo, ¿no? El famoso harakiri, cuando era por cuestiones de honor, y con un enemigo que se iba a suicidar por defender a su emperador, pues los americanos llegó un momento hacia septiembre de 1945 que tuvieron que ver qué iban a hacer, hacia julio, al verano de 1945, qué iban a hacer con los japoneses. El desembarco en Japón, la operación Olympic, era el plan de ataque de desembarco en las islas japonesas, pues contemplaba que se iban a morir a lo mejor 2 millones de civiles japoneses durante el desembarco, y a lo mejor americanos iban a morir 500,000 de soldados americanos en el desembarco, y esto lo sabían porque si trasladaban las cifras, ¿no? Proporcionalmente hablando de las batallas que habían tenido contra lo que iba a pasar, pues entonces iba a ser carísimo el precio de desembarcar en Japón para los americanos y para los japoneses, además de la resistencia posterior. Eso es lo que lleva a los americanos a su decisión. Acaban de detonar la bomba atómica en Álamo Gordo, Nuevo México, lo acaban de probar, y eso es lo que los lleva a decidir tirar las 2 bombas atómicas, porque el precio de vidas humanas hubiera sido superior, japonesas y americanas, de un desembarco que por las bombas. No es que esté justificado esto, ¿no? Pero es la manera en cómo veían las cosas los americanos. Mejor tiramos un par de bombas, matamos a 100, que se les convirtieron luego en muchos más. Fue ¿no? terrible. Por la radiación, y fue un espectáculo brutal. O desembarcamos y van a morir a lo mejor 2 millones de civiles japoneses, de todas maneras. Entonces deciden tirar. Pero ¿cómo matas a 2 millones de personas en un desembarco? Lo que pasa es que los japoneses tenían también un plan de defensa. Tenían al ejército regular, los uniformados regulares, y aparte habían armado a la gente. Los civiles estaban armados. Llegaron al extremo de armar con bambús afilados a niños de colegio para la defensa. Entonces todo el país se aprestó a la defensa, por eso iban a morir esos civiles. Digo, si pensamos que los metieron al ejército, vamos a decir que son soldados, pero son civiles armados, ¿no? Como una fuerza, como la Home Guard de Inglaterra, ¿no? Y esos son los cálculos de los americanos, por eso no se animan a hacer el desembarco. ¿Quién fue el qué general o qué comandante es el que crea esta idea de los kamikazes? El vicealmirante Onishi, que al final es un fracaso completo, ¿no? Porque no se logró vencer, no se logró darle la vuelta a la guerra. Y entonces, ante este fracaso, Onishi decide realizar también... Él se tira. Se suicida. Él se suicida, pero haciéndose el harakiri, ¿no? O el ritual de clavarse. Clavarse el sable. Ajá, y es más que clavarte, es abrirte en canal el vientre para desviscerarte, digamos. Qué dolor. Es muy doloroso, y aparte la muerte es muy lenta, por lo tanto, después de hacer eso, te cortas la carótida. Entonces mueres mucho más rápido. Él falla en el corte de la carótida, y entonces está durante 16 horas agonizando del seppuku. Tiene una muerte terrible. Este vicealmirante. ¿Qué rituales tenían antes de hacer estos actos suicidas? Antes de lanzarse, se juntaban los... ¿Tomaban sake, por ejemplo? Era un té. Tomaban un té, se juntaban todos ellos, brindaban, ¿no? Y muchas veces hasta organizaban que niñas del colegio o jovencitas los fueran a despedir como héroes, ¿no? Era todo un tema, y eran héroes. Los papás de los kamikazes, o las esposas de los kamikazes, normalmente eran muy jóvenes, normalmente no tenían esposas. Les llevaban a su casa las condecoraciones, ¿no? La condecoración, y era un orgullo para muchísimas familias el que hayan muerto. Te digo que era el amor ferviente al emperador y al país. Sí, al emperador. Se ponían la banda esta, o sea, tomaban sake, hacían un brindis. Se ponían su hachimaki. Su hachimaki, que es el pañuelito que luego usan en algunos restaurantes japoneses. Que representa al emperador y al país, ¿no? Y que trae diversos nombres inscritos, ¿no?
Es más, de hecho, se convirtió en un símbolo de guerra y honor, pero desde 1250. Ah, sí, esa banda sí. La banda es muy, muy vieja. La banda es muy vieja, es el país del sol naciente, ¿no? Y es lo que representaba justo la bandera de Japón, el sol naciente. ¿Y tú conoces las palabras que decían antes de hacer este acto? No. Mira, yo sí te las conseguí. Si quieres tú leer esta o esta. Gracias, padres, por los 23 años en que me habéis cuidado. Espero que esta acción pagará de alguna manera lo que habéis hecho por mí. Sí, hay muchas cartas que se han recuperado de esta gente y sabemos lo que pensaban, ¿no? Y al final eran voluntarios. Hay quien cuestiona qué tan voluntarios eran o cuál era la presión social que existía, pero sí. Como en Cuba, que eran voluntarios a fuerzas, ¿no? Voluntarios a fuerzas. Era la UE. Sí, ese es un tema también interesante, ¿no? Ahora que no está Fidel, creo que ya algo hablamos, ¿no? Alguna vez de... Pues por mí lo podemos hablar cuando estaba Fidel, Sí. pero podemos hablarlo. Querido Pedro, se nos acaba el tiempo. ¿Ya creció tu Twitter? Ya, ahí va. Ahí va. Escríbanle a Pedrito. Escríbanle ¿Cuál es tu a Twitter para localizar? Pedro-historia. Pedro guión... El otro día te mandó un Twitter, ¿verdad? Sí. No me acuerdo de Sí, sí, sí. Bueno, para hacerte más famoso. Sí, pero- sí, me mandaste. Muchas gracias, Pedro Gracias a ti, Fernández. Eddie. Yo soy Eddie Warman.